Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Angie de Figón en Creados y Redimidos. Y esta tarde de lluvia, de tormenta, estamos aquí con Jackie de Creyendo Podcast. Bienvenida, Jackie. Hola, muchas gracias, hermana Angie, gracias por la invitación. De verdad me siento muy bendecida el hecho de que me haya abierto las puertas de su hogar porque estamos en la comodidad de su hogar. De verdad agradezco primeramente a Dios porque nos ha traído y estamos aquí con bien y por verla nuevamente. Dios le bendiga. Sí, es emocionante volver a vernos. Jackie, pues esta tarde vamos a charlar un poco acerca de lo que es tu trasfondo religioso, o sea, ¿dónde estabas antes de que Cristo viniera a tu vida? Bueno, tuve el honor de escuchar un poquito la mayor parte del primer episodio que subieron con el hermano Leo, que Dios le bendiga, donde quiera que nos esté escuchando ahorita. Y él empezó por su vida, antes, ¿verdad? Así, similar, yo quiero tocarlo también porque me identifiqué. ¿Por qué? Porque yo he servido a Cristo desde que soy muy pequeña, pero yo empecé también en el ámbito católico. Empecé a servir a Dios porque yo desde muy pequeña sentía que yo no encontraba no estaba cómoda ni siquiera en el hecho de que mis amigos de la escuela, de la secundaria me decían, oye, vamos a una fiesta y esto y lo otro. No, o sea, realmente nunca me llamó la atención el hecho de asistir a fiestas ni nada. Pero una vez, una amiga me dijo, oye, vamos a tener un evento en la iglesia y pues voy a ir a bailar folclore, ¿verdad? Entonces me dice, voy a ir a ensayar, ¿quieres ir conmigo? Y le dije, sí, está bien, vamos. Entonces pues fui, ¿verdad? Para esto yo no había hecho lo que es ni la primera comunión ni nada de eso de lo que se maneja en lo católico, ¿verdad? Entonces voy, ensayan y todo, y en eso viene saliendo el padre. Y viene y me saluda, me dice, ay, hola, eres nueva aquí en el grupo de jóvenes, que no sé qué. Era el grupo de jóvenes de la iglesia católica. Okay. Y yo le dije, yo me quedaba muy nerviosa porque a mí siempre me dio miedo el compromiso. En serio, me dio mucho miedo el compromiso. Y el hecho de que ya hacía algo de que, por ejemplo, si quedo con usted, ay, le voy a llevar esto, ¿verdad? O así, o una cita o así, cualquier cosa que pudiéramos concretar, hacer alguna reunión. Yo era como que 2-3 días antes decía, oye, si no voy o así. Entonces, un poco indecisa, entonces. Ajá, sí, no, siempre he sido así, la verdad, hasta la fecha. Entonces, me decía el padre, bueno, te damos la bienvenida y todo. Y yo así como que, no, yo no quiero estar aquí. Yo así estaba, no, yo no quiero estar aquí. Me dice, bueno, le damos la bienvenida a Jackie, que no sé qué, decía el padre. Y dice, y el próximo sábado, porque las reuniones eran los sábados de los jóvenes ahí, dice, ella va a traer los tacos para todos. Y yo me quedé, ¿y de dónde voy a preparar tantos tacos? No, y estaba yo con mi, así de que, ay no, y si mis papás en ese entonces muy apenas ganábamos dinero. Ahorita no digo que estamos en la mejor parte de nuestra economía, ¿verdad? O así poder decirlo. Pero pues Dios nos ha suplido, Dios ha sido bueno y todas las necesidades que tenemos Dios nos ha suplido. Entonces, pero en ese entonces carecíamos muchísimo. Y era como que dije, ay, bueno, pues ni modo. Y luego ya me dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿No te gustaría participar en el folclore? Uh-huh. Y ya fue como que, yo tengo raíz de que mi papá bailaba folclore cuando estaba pequeño en la secundaria, en la primaria. Entonces yo decía, yo quiero algún día que mi papá me vea bailar folclore. Ajá. Y dije, bueno, está bien. ¿Y si lo traes en la sangre? O sea, ¿sí te gusta? Sí, me encanta, me encanta. Solamente tuve una vez que pude presentar el folclore. No fue con el vestuario típico porque pues como yo ya me inscribí con ellas, ya casi ya en la presentación. Entonces llevé una faldita de las que usan mexicanas, ¿verdad? Pero sí fue mi papá. Entonces fue algo muy bonito porque pues mi papá ahí estuvo viéndome y todo, no, fue algo muy maravilloso. Después de ahí yo me empiezo a reunir ya con los jóvenes, ya estoy sirviendo. ¿Qué edad tenías? Tenía 12 años, estaba bien pequeña, estaba en la secundaria, estaba muy pequeña. Entonces ahí estuve sirviendo hasta la edad de aproximadamente 15 años, así más o menos. Pero pues no quiero entrar mucho en detalle porque sí pasaron muchas situaciones ahí que pues yo ahorita le doy toda la gloria y honra a Dios porque me sacó de ese lugar, ¿verdad? Digo, todos son buenas personas, las bendigo en el nombre de Jesús,
pero sí hubo detallitos porque no tenían al 100% a Cristo en su corazón, ¿verdad? Pero pues sí, siempre chocábamos mucho y todo eso. Y hay algunas personas que incluso ahorita ya, en la actualidad, la generación de ahora solamente asiste a los grupos de jóvenes para buscar novio o novia. Entonces, en ese entonces apenas lo empezaba a ver porque decía, bueno, pues son católicos y ellos pues se van a fiestas y todo eso. Pero ahorita ya se está como que normalizando también en lo cristiano. Y es algo que también nos duele mucho, el hecho de ver también cómo las generaciones de ahora se están perdiendo. Sí han cambiado mucho. Sí, se han cambiado muchísimo. De hecho, sí, hace unos días platicábamos acerca de la juventud, de cómo estando en su primer amor hacen cosas que no deben de hacer y vuelven al mundo. Entonces, ahorita, pues sí lo hemos visto que varios puntos de la Biblia cuando dicen que ya mero se acerca la venida de Cristo, se están cumpliendo. Como uno de ellos, que es el amor de muchos, se enfriará. Entonces se está pasando mucho en la actualidad. Sí, todos los eventos que estamos viviendo ya apuntan a la segunda venida de Cristo. Pues Dios nos agarre preparados, porque realmente yo sinceramente se lo digo así, no me siento preparada al 100% ni nada, pero yo creo que Dios va a seguir puliéndome y espero que cuando venga así irme al cielo, yo no me quiero quedar aquí. Sí, que tengamos nuestras lámparas llenas, como las vírgenes que hablan los evangelios. Sí, a mí no, la verdad es que sí, eso sí me daría mucho miedo. Y no solamente que yo me quede, sino que también mi familia. Entonces, pues eso. Yo serví desde ahí hasta los 16 años. Yo me separo de la iglesia porque estuve en una relación que hizo que cambiara mi enfoque, de que ya Jesús ya no era mi principal enfoque, sino me enfoqué pues en la relación con una persona, la cual duré como 5 años más o menos aproximadamente en la vida y pues esa persona me alejó de Dios. Y pues uno en su ceguedad, ¿verdad? Cómo es el enemigo, cómo trabaja el enemigo, que nos pone la venda para que no podamos ver y nos la amarra bien amarrada para que no nos la podamos quitar. Entonces cuando yo estoy con él, pasa que me dice, por ejemplo, yo en lo católico se usa, creo que era confesión, algo así que se llamaba. Ibas con el padre y le decías, ¿sabes qué? He pecado en esto, el otro. Oh, sí. Algo así. Y que van a confesarse con el padre. Sí, y de penitencia te ponía el rosario, algo así. La Ave María. Sí, algo así. Entonces yo ya estaba en esa relación y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a lo de la confesión, creo que era un viernes. Le dije, el viernes va a ser de confesión, y como ya tenía mucho que no iba a la iglesia, le dije, realmente yo quiero ir a la iglesia. O sea, yo en ese tiempo que estuve con él, yo sentía la necesidad de acercarme a Dios. Ahorita se me está viniendo a la mente que cuando yo estaba en lo de lo católico, yo siempre, es que nuestra incredulidad hace que no, o sea, a todos se nos hace como que, ay, no te me acerques ni nada. Y siendo católico, uno, de que viene un hermano y le empieza a hablar de Dios, dice, ay, no, tú y yo no concordamos, ¿verdad? Yo era así. Entonces hago la pausa y hago este paréntesis porque cuando yo entré a la secundaria, conocí a un hermano, no recuerdo cómo se llama, perdóname hermano si nos estás escuchando, él era cristiano y él me invitó por primera vez a un culto cristiano. Yo no sabía que era un culto cristiano. La verdad es que desconozco, ahorita no lo tengo en mente el por qué me invitó, pero sí recuerdo que estaba pasando una situación en ese momento y que él vio tanto mi necesidad que me dijo, te invito. Pero para esto también era una reunión de jóvenes, ahorita que lo pienso así. Nada más éramos puros jóvenes. Entonces él era el líder de jóvenes, el que estaba ahí, estaba dando el sermón y todo. Empieza a orar y todo esto, se acerca con las personas a orar por ellas, por los jóvenes, y luego yo veía cómo oraba por ellos y yo me quedaba, pero ¿qué está haciendo? Porque todos están llorando. No, pues yo estaba así y yo solamente decía, Dios, pues por algo me trajiste aquí, yo siendo católica, ¿no? Ajá, o sea, ya hablabas con Dios, pero no tenías una relación con Jesús. No como tal. Entonces, de que viene y luego me dice, cierra tus ojos, y yo de que, ok, dudaba de todo. Me dice, cierra tus ojos, y empieza a orar por mí y empieza a decir un chorro de cosas y yo me quedaba como que, ¿qué es
esto que estoy sintiendo? ¿Por qué me siento tan extraña en mi mente? En eso empecé a llorar desconsolada, me solté. No, yo decía, no entiendo el por qué estoy llorando de esta manera. Después de que termina, pues ahora que ya conozco que es la administración, termina ese momento. Y yo me voy a sentar toda confundida y apenada porque yo decía, ay, me puse a llorar enfrente de todos, lo que en lo católico no se vive, o sea, no se vive de que estás llorando en la iglesia ni nada, no, nada. Entonces yo decía, ay, no, qué vergüenza con los hermanos, ¿verdad? Yo llorando, me van a decir que soy débil y todo esto. Pues para esto ya se me acerca el hermano y me dice, qué bueno que pudiste venir, esperemos que hayas descansado y que no sé qué. Yo no hice ninguna pregunta porque realmente no sabía lo que estaba pasando. Después de ahí ya nos fuimos a cenar y todo, y hasta ahí. Ahora sí, ya recapitulo, ahora sí a donde estaba el viernes de confesión, ¿verdad? Sí. Yo desde entonces, yo sabía que yo había vivido algo bonito con Dios, que no sabía qué era, pero que quería volver a sentirme como aquella vez que me habían invitado a ese culto. Entonces yo decía de que, ay, pues yo necesito volver a Dios, yo quiero saber, yo quiero entender. Entonces yo le dije a esa persona, me voy a ir porque el viernes es viernes de confesión y quiero ir a la misa y todo. Y su respuesta fue del mismísimo diablo, ¿verdad? Porque me decía, pues así has de andar, pues qué tantos pecados cometiste, digo, para que una persona vaya a echar sus pecados, no es por algo, y así, y yo sé que, ay, Dios mío, me dolió tanto en mi corazón, que yo decía, ay, bueno, a lo mejor para que no piense mal, pues no voy, ¿verdad? No hago nada de eso. Yo me empecé a apartar totalmente de la iglesia, pero todo ese lapso de tiempo que estuve fuera, sentía un vacío en mi corazón. ¿Ya qué edad tenías para entonces? Tenía alrededor de unos 19 años, okay, aproximadamente, sí. Yo me empecé a apartar a partir de los 17. 17. Ajá. Ya que salí de la preparatoria, que salí a los 18, pero desde los 17 dejé de asistir a la iglesia. Pues sí, yo todo el tiempo estuve buscando el poder entender qué estaba pasando, ¿verdad? Y como a eso de los 20 años, yo me meto a trabajar a una agencia de publicidad. Yo soy diseñadora gráfica. Entonces, excelente, muchas gracias. La gloria es para Dios porque nos da esos dones, ¿verdad? Entonces, me meto a trabajar ahí. Y pues todo bien, ¿verdad? Yo conozco al jefe y todo. Y resulta que el jefe era cristiano. Y yo me quedaba como que, bueno. Estuve así creo que un mes, estuve normal y todo. En eso ya después me entraba como que la curiosidad. Y le empezaba a preguntar cosas. O a veces él me compartía la palabra. Así, cosas así. En eso una vez yo me acuerdo que ya empezaban problemas con la persona con la que yo estaba. Y yo recuerdo haber llegado con mi corazón herido ahí al lugar donde yo trabajaba. Nada más éramos una muchacha y yo, y el jefe que a veces llegaba en ocasiones a la agencia. Entonces, me acuerdo que a mí me tocaba abrir. Entonces abrí, me puse a trapear y todo, y acabé. La muchacha todavía le faltaba bastante para que llegara, porque creo que entrábamos a las 9 y yo siempre me iba desde las 7. Entonces todavía faltaba bastante y me senté en la salita que había ahí de la recepción. Y luego en eso volteo así, bueno, aquí es a mi izquierda, sí, estaba a mi izquierda. En eso veo algo blanco, un libro blanco, y yo no sabía qué era. Pues mi curiosidad, ¿verdad? Entonces agarro el libro y voy viendo que decía Santa Biblia. Y yo me quedaba, wow. Y yo decía, bueno, pues mientras. Vamos, sí, en lo que llega, pues ya. Entonces empecé a leer y todo, y yo recuerdo haber leído un pasaje, una parte de la Biblia que era en Filipenses 1:21, sin más no recuerdo. Dice, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Sí. Y yo me quedé con ello, y yo decía... Palabras del apóstol Pablo amén, a los filipenses. Amén, sí, amén. Y, decía, y a nosotros ahora. Sí, no, y yo estaba en mi mente porque yo decía, es que siempre me he sabido el de... ay, ahorita ya no me lo sé. ¿Cuál es el de Filipenses que siempre dicen? A todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Yo quería ver de dónde venía. Entonces lo googleé, ¿verdad?
ya me sale que es en Filipenses y no sé qué, y yo me puse a leer hasta allá donde estaba ese pasaje, esa cita, perdón. Y luego ya dije, bueno, vamos a leer Filipenses, ¿de qué trata? Entonces, yo empiezo a leerlo y me acuerdo que me quedo con esa cita y me la tatué en mi corazón, así de que dije, no, esta va para mí por algo, Dios me está hablando con esta cita, ¿no? Y así estuve, siempre que abría la Biblia, yo veía ahí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dije, por algo estoy aquí. Si de algo me ha ayudado el hecho de que estoy buscándolo de alguna u otra manera, yo sé que hay un propósito en mi vida. ¿Por qué? Porque nunca me ha llamado la atención la fiesta, nunca me ha llamado la atención los antros, nada de lo que comúnmente hace la juventud, ¿verdad? Sí, y en este lugar es muy común. Ajá. Sí, exacto. Entonces a mí no, nunca. Y en mi Pero es que yo creo que ya Dios ya te estaba apartando para él, para que fuera su hija. Fíjese que cuando estaba más pequeña, bueno, es que todo empezó en la etapa de la secundaria. La verdad es como uno despierta, ¿verdad? Ya ahí. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba muy pequeña siempre me decían, ay, tú te vas a quedar para vestir santos, ay, tú vas a ser monja, y ay, que tú vas a ser madrecita. Así me decían, todos siempre así me decían, y yo dije, nunca me llegué a sentir ofendida por ese tipo de comentarios, porque yo siempre tenía un amor a Dios, pero yo no sabía cómo sobrellevarlo. Entonces, yo no entendía el por qué también a veces pasaban ocasiones de que llegaba una persona y sabía cómo aconsejarla siendo una niña, siendo muy pequeña. Me acuerdo de una vez una situación de cuando estaba muy pequeña, estaba haciendo mi servicio social, ya estaba en la preparatoria, estaba haciendo mi servicio social con unos muchachos de secundaria, y recuerdo que una vez me senté ahí a almorzar con ellos y luego me decían, oye, es que la abuelita de ella acaba de fallecer. Y era una niña que pues yo frecuentaba y todo, y me encariñé con los niños de la secundaria. Entonces me acerco con ella y le empiezo a decir, oye, Dios te ama, tu abuelita ya está bien, tu abuelita ya no está sufriendo, ahora está con Dios y todo. Yo no entendía nada de eso que yo estaba diciendo en ese entonces. Cuando yo llego a casa con mi mamá, ya mi mamá siempre ha sido mi confidente, mi mamá siempre le he contado todo, entonces yo le decía, mami, es que me pasó algo bien raro. Y me dice, ¿qué pasó? Y luego me dice, no, yo le digo a ella, es que mira, fíjate que pasó esto en la escuela, una niña, y yo le di, no sé, yo siento que como hasta que le di palabra de la Biblia, no sé. Me dice mi mamá, ¿no será que Dios te está usando? O sea, yo, wow, o sea, la manera en la que Dios también hablaba mediante mi mamá, el hecho de estar diciéndolo de que ya te aparte para mí, ¿verdad? Entonces yo desde entonces empecé a tratar de entenderlo hasta hoy, ¿verdad? Y yo decía, pues por algo estoy haciendo en la obra de Dios, ¿verdad? Y intentaba buscarle. Entonces cuando tengo este encuentro en la Biblia con la Biblia del hermano que era mi jefe, pasó un suceso que hace poquito se lo contaba a unas hermanas y yo les decía, es que yo no entiendo cómo Dios, tú estás en el mundo y cómo Dios utiliza a las personas para que te hablen. Claro. Entonces pasa de que yo tenía ya problemas con la persona con la que estaba, que ya había dañado mucho mi corazón. Y yo estaba un día tranquila en la computadora y estaba esperando a que vinieran los clientes y todo, estaba escribiendo, ¿verdad? Y luego ya en eso viene el jefe y le abro y le digo, ay, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga y así. Y luego se me queda viendo y luego yo ya me regreso a mi lugar y él se sienta en mi silla de enfrente donde recibo a los clientes. Y luego como que empieza como que en una posición muy firme. Y yo me le quedaba viendo como que, ay, me va a regañar o algo. Me dice, tengo que hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué fue lo que te dije? Y yo, ¿y qué? Me dice, ¿qué te dije? Que ese hombre no es para ti. No sé por qué sigues aferrada. Y yo me quedé así como que, ¿y quién le contó todo lo que estoy pasando? No entiendo.
Y luego me empezó a decir de que Dios tenía un propósito para mí, pero no con la persona con la que yo estaba, sino que primero me iba a utilizar a mí, después iba a ir añadiendo lo demás. Realmente ahorita ya no me acuerdo de todo lo que había dicho él, pero yo lo veía como que él estaba ido, más sin embargo su boca seguía hablando pura palabra de Dios. Ajá. Cuando él termina de hablar, me dice, Jackie, Dios está aquí y Dios te ama. No, yo empecé a llorar, porque no entendía lo que estaba pasando. No lo entendía. Ahora sí lo puedo entender que fue Dios mismo el que estaba hablando para poder salvarme y sacarme de aquella situación en la que yo estaba. Claro, claro. Sí, fíjate que Dios usa todos los medios. Sí. Que no podemos imaginar, pero qué bueno que hubo alguien que dedicó tiempo para hablarte de Jesús. Pero platícanos, ¿en qué momento fue ese encuentro ya real con Jesucristo? Wow, ¿cómo me acuerdo de esto? Bueno, una fue mi encuentro y el otro fue cuando acepté a Cristo en mi corazón. Ok, pues platícanos. Que ambos son algo muy, como que digo, me acuerdo y digo, ay Señor, gracias, porque siento que me estás abrazando en este momento. Yo me acuerdo que cuando tuve mi primer encuentro con el Señor fue en una situación que para mi vergüenza yo ahora lo digo, pero yo sé que Dios me salvó de esa situación. Yo me intenté quitar la vida. Después de tanto tiempo de vivir en discusiones, en peleas, en cosas malas que ya no estaban ayudando en mi corazón con esa persona, yo tenía miedo al que dirán. Yo tenía miedo al regresar con mi familia y que me dijeran cosas y todo esto. Incluso de los vecinos mismos, ¿verdad? Porque pues, ay Dios mío, los vecinos, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿para qué me regreso a casa? ¿Para qué me vuelvo a empezar? O sea, porque yo tenía mucho miedo al volver a empezar. Entonces yo recuerdo que espero a que él se duerma y yo me hinco y me escondo como ya ve que abre la puerta y atrás de la puerta queda un rinconcito. Ajá, en sí. ese rinconcito yo me encontraba, estaba con un cuchillo y yo me acuerdo que estaba llorando en el silencio de la habitación, estaba yo llorando y yo le decía a Dios, es que yo ya no puedo, yo ya no quiero, yo ya me cansé, porque eran muchísimas cosas difíciles que estaba pasando con esa persona y simplemente no quería regresar atrás. Entonces yo ya decía, Señor, ya no entiendo qué va a pasar, yo ya no quiero estar aquí. Entonces cuando yo lo intento, sentí como algo me detuvo y una voz que me susurraba de que no es el fin, todavía queda mucho por vivir. Entonces yo decía como que en mi lamento, no sé, en mi tristeza, yo le decía, Señor, bueno, si no es mi fin, entonces ayúdame tú a salir de aquí, porque yo no puedo. Y ahora es cuando entiendo que no es en mis fuerzas, sino en las de Dios. Entonces, ahí fue donde pude encontrar a Dios por primera vez, porque Él vino a mí. Sí, claro, él ya te estaba buscando desde hace mucho tiempo, desde niña, ¿no? Sí. Entonces... Sí, entonces ya fue como que ya, o sea, es tu tiempo, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que una vez yo estaba cocinando y él llegó de trabajar y nos pusimos a comer todo tranquilo, como si nunca hubiésemos peleado en la vida, como que todo está súper bien. Él llega, comemos, oye, te sirvo, sí. Entonces ya estábamos comiendo y todo. Y luego en eso él me dice, bueno, me voy a ir a arreglar y cosas así, porque ya acaba de salir de trabajar, entonces iba a ir a bañar y cosas. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Terminé mi comida, puse todo hacia un lado y dije, ya no te quiero, ya no quiero estar contigo, esto me está haciendo mucho daño y cosas así. Le empecé a decir cosas que yo en mi valentía no hubiese podido haberle dicho, de que, oye, ¿sabes qué? Esto me duele y tanto tú como yo nos estamos haciendo daño y esto ya no puede ser. Entonces él se quedó así como en estado de shock de que qué está pasando.
Y yo también, porque yo no sabía qué estaba diciendo, porque yo eran palabras que yo no me atrevía a decir. Entonces ya le digo, ¿sabes qué? Llévame a mi casa y todo, y ya. Él todavía me preguntaba que ¿estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Y yo, sí, estoy segura, realmente estoy segura. Nunca me había sentido tan segura en mi vida. Entonces cuando salgo de ese lugar, llego a mi casa, me entrega y todo, se va y ¡fum! Como cuando cae y se sube todo el humo y se disparce, así me sentí. Caí, el humo se empezó a disparcir, todas las tinieblas se fueron y me sentí en paz, pero estaba llorando por el desapego. Estaba llorando mucho porque yo sabía que me dolía, porque era una relación de muchísimo tiempo. Entonces, después de eso, yo me la pasaba acostada en mi cuarto y me acuerdo que mi hermanita subía, no me acuerdo qué edad tenía en ese entonces, yo creo que tendría alrededor de unos 6, 7 años, y ella subía y me veía y me decía, hermana, ve a comer. Y yo le decía, no, es que no tengo hambre, yo me quiero morir, yo le decía. Y ella empezó a llorar y me decía, es que yo no quiero que te mueras. Y yo le digo, ay, hermana. O sea que caíste en depresión. Sí. Y yo le decía, no, hermana, le digo, es que mira, mi corazón está triste y cosas así. O sea, yo, a pesar de que Dios me había hablado ahí, yo estaba pasando el proceso de la tristeza, ¿verdad? Entonces, trato de asimilarlo porque me estaba haciendo la fuerte por mi hermanita, ¿no? Entonces, me acuerdo que un día, de los primeros días que regresé a casa, abro mi teléfono y lo primero que me sale en redes sociales es un texto bíblico. Que ese texto bíblico digo, Señor, gracias por dármelo. Y es el de, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que no temas y ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Así es. Y yo decía, wow. Josué. Yo, wow. Sí, fíjate que cuando uno comparte en las redes sociales los versículos o alguna reflexión bíblica, uno nunca puede dimensionar hasta qué punto puede un versículo llegar a una persona como lo hizo contigo. Así es, y realmente uno no sabe ese impacto, ¿verdad? O sea, uno lo publica inconscientemente, pero uno no sabe también para quién va a ser de bendición. Exacto. Entonces yo empecé a vivir el proceso desde ahí, cómo Dios empezó a hablar, y al día siguiente otra cita, y al día siguiente otra cita, y así puros textos de parte de Dios, que yo sabía que venían de parte de Dios, porque yo me senté un día a la orilla de la cama y le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Ya no quiero estar así, yo quiero ponerme otra vez, o sea, a ponerme las pilas otra vez, quiero volver a ir a la iglesia, quiero buscar a Dios, yo quiero estar con Dios, era lo que le decía a mi mamá, yo quiero estar con Dios, o sea, yo quiero servirle a Dios. Ahí fue mi decisión, ahí tomé mi decisión. Y mi mamá, yo quiero servir a Dios. Y le empecé a decir todo esto y mi mamá empezó a llorar. Y me decía, yo quería verte así, yo quiero verte feliz, yo quiero que tú estés bien. Entonces yo me levanté, me acuerdo que ese día fue ya un domingo que ya quise ir otra vez a la iglesia. Entonces ya ahí voy caminando porque queda unas cuadras la iglesia donde yo estaba, la católica. Entonces fui caminando, ¿verdad? Llego, me meto a la iglesia y todo, pero ahí ya es como que digo, estaba en la iglesia, termina y yo me quedé así, ¿y cuál es mi bendición? O sea, ¿y por qué no me siento llena? ¿Y por qué no me siento plena? ¿Por qué no me siento bien? Siendo que había ido ya a la misa, yo decía, no, es que no me siento bien, o sea, siento que me estoy yendo igual de como llegué. Ajá, ok. No, yo me sentía así, no. Entonces, que ese vacío que tenía tu corazón no había estado siendo llenado a la hora de ir a la iglesia, porque somos la iglesia. Cuando Cristo viene en nuestras vidas, pasamos a ser la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, pues no encontrabas ahí. No, realmente no. Yo decía, no entiendo el por qué, pero bueno, yo seguí yendo. Entonces empieza como que un lapso que empieza como a... Yo lo voy a decir como yo.
La Jackie del mundo empezó en una etapa que quería ya ahora la venganza, porque realmente yo me separé también por otras cosas, pero yo quería tomar venganza por mí misma. Yo decía, ay, la Jackie del mundo decía, yo me voy a poner más bonita, yo me voy a hacer esto, yo me voy a hacer el otro para llamar la atención, ¿verdad? Sí. Entonces, dije, bueno, ya vamos a empezar con otra Jackie, ¿no? Esa Jackie es la Jackie que quiero tener en lo más profundo del mar, allá de que no haya quedado. Yo creo que ya quedó, ¿no? Sí, no, realmente ya no quiero que esa Jackie vuelva. Entonces, esa Jackie se empezó a preparar y todo, se vestía de lo más bonito, pero llamativo para los hombres, ¿no? Entonces yo me acuerdo que dije, yo voy a empezar a ir a los antros, yo quiero empezar a tomar. Ay, no, y lo digo con bastante vergüenza, porque así, ahorita yo es como que digo, ay, no, qué vergüenza, de verdad. Entonces, Pero en un momento dado, supongo que te diste cuenta que nada de eso te llenaba. No, es que ahí le va lo que, cómo es Dios. Ajá. Porque el primer fin de semana que yo ya estaba dispuesta para irme de antro, ya se vino pandemia. Oh. Entonces ahí uno se da cuenta cómo Dios, o sea, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces cómo es Dios que nos aparta. Sí. Dice, sabes que tú no vas a andar haciendo nada de eso. ¿Por qué? Porque tú eres mi hija, yo te escogí. Sí, eres santa, sí, apartada por Dios para llevar a cabo un propósito. Amén, así es. Y era como que, wow, no entiendo el por qué, yo me quería ir de antro, yo quería hacer esto y el otro, pero... Y que te cierren todo. Sí, todo absolutamente. Bendito Dios. Sí, amén. Entonces, de hecho, pues traigo una cita bíblica que es en Efesios 2:10 y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces amén. somos hechos como Dios, así nos ha pensado para crearnos, y Él ha hecho las cosas desde antes de tiempo para que nosotros las cumplamos conforme a su tiempo y a su propósito, ¿verdad? Sí. Entonces ya decía yo de que bueno, por algo y que no sé qué, y así estaba, ¿no? No, pero pues ya la Jackie intentó sobrellevar la depresión y todo esto de alguna u otra manera. Esa Jackie empezó a tomar, empezó a perderse en el alcohol, pero no digamos afuera con las personas, sino en su intimidad. Siempre era de que pues con el paso de los días iba y compraba unas cervezas y esto, y estaba arriba en mi casa tomando y todo. Entonces llega un momento en el que ya digo, ¿sabes qué? Esto me está haciendo de que pues no me está trayendo nada bueno. Pero le digo, como cierran todo en pandemia, había una persona que contrataba a mi papá para que llevara el audio en las grabaciones, porque ellos hacían unos programas y algo así. Mi papá siempre ha sido bien creativo, entonces dice, si nos cerraron todo y no podemos hacer eventos, porque nosotros de eso vivimos, de lo social, porque aparte de diseñadora soy fotógrafa y mi papá y mi hermano tienen audio para eventos, entonces pues de qué íbamos a vivir. Entonces dice mi papá, pues ahora todo se va a vivir en línea. Bueno, armamos un estudio de pantalla verde en la segunda planta de la casa. En eso el señor... Ese que yo conocí. Ese mero. Pero cuando usted llegó con nosotros, ya no estaba el estudio verde. Afuera donde está la estancia, ahí estaba todo el estudio verde. Oh, okay. Ahí se ponían las agrupaciones. No, era algo bien maravilloso. Entonces, la persona que contrataba a mi papá, él rentaba un estudio allá en Barrio Antiguo. Entonces también lo cerraron. Y él vio que mi papá lo estaba rentando y él empezó a rentar a mi papá. Para esto le digo, ¿cómo es Dios que acomoda todo? El hermano era cristiano y los programas eran cristianos. Entonces, su programa era de traer agrupaciones cristianas. Okay. Entonces, él era el conductor y todo, y mandaba saludos y así. Y pues yo me dedicaba a poner uñas en pandemia. Entonces, yo publicaba y que ponía uñas y todo esto. Y en la planta de abajo, cuando recibía a las personas, pues yo estaba ahí en una mesita en la esquina poniendo uñas, ¿verdad? Entonces llegaba la gente y decían, oye, qué bonito cantan y esto, porque pues escuchaban los cantos cristianos. Normalmente eran los sábados, a veces los domingos también. Y entonces empieza ese programa y el Señor dijo, bueno, pues es que ya casi, después de varios meses, varias agrupaciones de que ya no querían ir o así, ¿verdad? Es como todo.
Entonces, dice, bueno, vamos a crear una agrupación. Entonces mi papá les presta ahí el porche de mi casa, su casa, y empiezan ahí a tocar y todo, y nosotros nos quedamos como que, yo no entendía, yo no sabía ni qué con las canciones esas ni nada. Entonces ya después se forma la agrupación, y luego empiezan y dice mi hermano, oye, van a hacer una campaña y va a ser el debut, ¿verdad? Creo que así se llama, ¿no? Así se le dice debut cuando van a presentarse por primera vez, sí, o así. Sí, sí. Bueno, va a ser el debut de la campaña y que no sé qué, y para esto ya me gustaban sus canciones. Y decía, bueno, sí, vamos. Entonces, pues fui, era ya en la Moderna, en la colonia Moderna, y iba a estar una agrupación juvenil. Anteriormente, creo que una semana antes, habían estado ahí por mi casa con los mismos jóvenes, que justamente cuando hicieron el llamado de que si no has aceptado a Cristo por primera vez, te pido que te acerques y todo, sentía como me temblaban las piernas, como sentía que Dios me estaba hablando, pero tenía tanto miedo que no me acerqué. Se acaba esa campaña, fue una mini campaña, ¿verdad? Y luego ya fuimos a la campaña esa grande. Porque dice mi papá, es que vamos a poner todo el equipo. Una campaña de evangelismo, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces dice mi papá, vamos a poner todo el equipo y que no sé qué, y dice, para que nos ayudes. Dice, y el hermano, hay un hermano que pues yo estuve en la iglesia de Ministerios Maranata, que Dios bendiga a los pastores de allí, a los grandes y a los con los que yo estuve, que el encargado de ahí, uno de sus hijos de los pastores, del pastor Rafael Cavazos, era Daniel, y Daniel se dedicaba a la multimedia. Entonces Daniel quería pues transmitir toda la campaña, ¿no? Llevó todo su equipo y todo, y mi hermano me hablaba maravillas de que no, es que deberías de entrar, porque es que quiero que vayas para que veas todo lo que tiene y así, porque a mí siempre me ha gustado la multimedia, siempre. Y bueno, sí, vamos, entonces ya es una área muy bonita, ¿no? Sí, wow, no, y más porque, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención lo de la fotografía, el video, todo eso, y es como, wow, o sea, no, yo quería ir, fui. Entonces empiezan los dramas y todo, y hubo un lapso en el que dice mi papá, ya, tú siéntate, ya no hagas nada, siéntate, disfruta. En eso empieza el pastor de los jóvenes, que es el pastor Antonio Coronado del Ministerio Sembrando Vida, que Dios bendiga su vida también, porque hace el llamado nuevamente. Dice, hago el llamado para los que no recuerdo si decía si estaban pasando alguna prueba y estaban pasando un lapso de depresión, un lapso en el que ya se sienten vacíos. Yo sentía como me estaba describiendo a mí, porque yo estaba sentada en la banqueta, habían muchas sillas, pero yo estaba sentada en la banqueta agarrada así de mis rodillas, me sentía tan chiquita. Entonces decía eso de que no, que necesite de Dios, y así me estaba describiendo totalmente. Yo decía, esa soy yo, pero me quedaba viendo. Y luego pasaron primero para orar por los enfermos, y pues pasaron ya después, estaba haciendo el llamado para ellos, los que con el que yo me había identificado. Entonces dice, ahí fue donde yo recibí a Jesucristo en mi corazón. ¿Por qué? Porque dice, voy a hacer un llamado y a la cuenta de 3 ustedes ya van a estar aquí. Entonces, ay no, es que vida, no sé qué, porque yo pienso en eso y digo, ay Dios mío, es que cómo fue, o sea, yo realmente no sé cómo pasó, porque dice, 1, yo estaba así con mis rodillas agarradas, sentada, y yo tenía mis ojos cerrados. 2, y luego ya, cuenta 3, abran los ojos, y yo estaba en medio con esas personas ahí. Yo no sabía cómo, yo no sentí. Nunca supiste cómo llegaste hasta el altar, como quien dice, ¿no? Sí, yo no supe, yo decía, Dios mío, o sea, sí, Dios, yo sé, tú sabías que yo necesito esto, yo sé que tú lo sabías, pero Dios, hacémoslo, y yo digo ahorita, porque yo lo he escuchado de muchas personas que dicen, ay, es que muchos dicen eso, pero realmente es que pues uno lo hace porque nosotros aplicamos el ver para creer y no creer para ver, que realmente es así. Entonces yo le decía, Señor, pues si tú eres real, porque ese es el que siempre decimos, si tú eres real, sí. Yo le decía, Señor, yo no te pido nada, pero si tú eres real, lo único que te pido es que tú me abraces. Y yo estaba llorando,
y en eso siento como una persona viene y me Te abraza abrazo. tan cálidamente. Yo me quebranté, yo estaba llore y llore. Yo decía, ay Dios, sentí como Dios me estaba haciendo descansar después de tanto tiempo, porque había pasado un año en la cual yo estaba en la depresión, en la cual yo había reprimido todos mis sentimientos. Y yo decía, wow, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque yo pude salir de esto, porque me estás dando este descanso que yo necesitaba. Y fue algo bien maravilloso. Empiezan a orar por mí, aparte de que esa hermana que me estaba abrazando empieza a orar por mí, otra persona llegó a orar por mí también y empezó a orar justamente por la depresión. Y yo Sin saber nada. Sí, exacto. No los conocía de nada. Entonces, ni te conocían siquiera, yo no pero Dios sí sabía. Sí, amén. Sí, yo no entendía lo que estaba pasando. Entonces ya se acaba todo esto y así. En eso empiezan a hacer la oración de fe y ya yo hice la oración de fe. Yo recibí a Cristo en mi corazón. Cuando termina el servicio y todo, se me acerca una hermana y me dice, qué bueno que viniste. Era una amiga cercana de la familia, ¿no? Que ella siempre andaba ahí en... Es que estuvo muy raro cómo se fue haciendo el grupito de los del grupo colombiano. Uno del grupo colombiano que tocaba las tumbas, a veces iban a ensayar a la casa de él. Y ahí toda la familia se hizo amiga, lo cual mi papá siempre ha sido bien amiguero. Entonces se hizo amigo de la familia del señor de las tumbas. Entonces, pues la familia también se hizo amigo de nosotros. Entonces esa hermana era hermana de él. Y me dice, qué bueno que viniste, Jackie, me siento bien feliz porque aceptaste la invitación, qué bueno. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios tenía un propósito en nuestras vidas, porque ellos sabían que no éramos cristianos. Entonces, ya vieron que ahí Dios sembró la semilla, en la cual mi familia iba a ser transformada mediante mí. Yo no sabía lo que Dios tenía en ese entonces. Entonces, ya me dice, los que oraron por ti son los pastores de Maranata. Y yo es como que dije, ¿qué? Y me dice, sí. Y yo buscaba unos pastores grandes o así, no. Jóvenes. Unos pastores muy jóvenes, la hermana Lili y el hermano Ángel Cavazos, que Dios los bendiga, de verdad los amo con mi corazón, de verdad han sido de bendición para mi vida. Digo, ahorita ya no estoy yo en esa iglesia, pero yo sé que Dios los usó poderosamente en su momento. Mi vida, sí, en su momento. He aprendido que a veces llegan personas para cumplir el propósito y enseñarnos cosas y después se van. Entonces, bueno, yo fui la que me fui, pero yo sabía que ya mi tarea ya había concluido ahí en ese entonces. Ahorita actualmente estoy en otra iglesia, la cual también mis pastores actuales son una bendición para mi vida, porque la pastora actual, yo me identifico con su testimonio, porque después de tiempo, después de haber estado bien bonito y todo, cumplí 1 año, 6 meses, 8 meses en la iglesia de Maranata y empezó así para abajo, ¿verdad? Todo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que Dios me estaba usando con poder, que Dios tenía un propósito muy grande con nosotros, con nuestra familia y todo. Entonces empieza a atacar conmigo por medio de la ansiedad. Empecé a tratar con psicólogos y me dijeron, es que fue por todo lo que tú reprimiste cuando no quisiste aparentar que estabas mal, o sea, siempre quisiste aparentar que estabas bien. ¿Por qué? Porque decía, yo soy fuerte, yo puedo salir adelante, no necesito llorarle a nadie, yo dependo de mí misma, lo cual nunca aprendí a depender de Dios en ese momento. Entonces, viene ese proceso y fue cuando yo me salí de la iglesia. Y ahorita yo no había contado esta parte de mi vida porque es como que ya es una segunda parte. En el podcast del hermano de Derek sí lo conté, o sea, conté mi parte hasta ahí, hasta donde voy, ¿verdad? No conté ahorita esto que empieza de la ansiedad, sino que hasta Dios me restauró y acepté a Cristo en mi corazón hasta ahí. Hoy es también para que las personas que escuchan, que sepan que los cristianos no somos perfectos, que no porque seamos cristianos tenemos todo como que el caminito en verde, que nada va a pasar, ¿verdad? O yo digo, color de rosa. Ajá, sí, exacto, o sea, sí, no, ahorita no. Pues es que finalmente somos seres humanos, creados a imagen de Dios, como te decía antes de iniciar el podcast, que Dios ha puesto emociones en nuestras vidas, y
y pues tienen que aflorar en algún momento por todo lo que vivimos. Pero sin embargo, sabemos a dónde ir. Así es. Y es a donde yo quiero llegar contigo ahora. Con tu historia, dile a esta generación un mensaje proveniente de la palabra de Dios y cómo es que puede encontrar, o sea, que Jesús los encuentre, que puedan ellos, al escuchar la palabra, porque yo me maravillo cómo Dios te fue hablando a través de esa palabra, porque así es, o sea, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es. Entonces, ¿qué les dejas ahora a esta generación? Pues actualmente hay una generación, estamos en una generación y yo soy parte de esa generación, en la cual el punto de que ahora todo lo normalizan con cuestionar lo malo. Yo ahora que soy cristiana y que pasé por este proceso de ansiedad, de algo turbio, que pues hace que me vuelva a sentir como en un huequito o en un pocito donde yo siento que nada ni nadie me va a salvar. Si yo estuviera en el mundo y yo me hubiera deprimido, me hubiera hasta suicidado. Pero ahora que soy cristiana, yo sé a dónde correr, yo sé a dónde tengo que ir. Entonces, lo que hice fue acercarme a Dios, el desconectarme del mundo totalmente. Es algo tan hermoso porque ahorita lo que vivimos en esta actual generación de que las redes sociales, ahorita ya pasa todo está al alcance de un solo clic. Del clic. Ajá, así es. todo. En redes sociales ya te sale una pareja teniendo lo que no debe de tener, mujeres en poca ropa, o así, todo. Empieza a salir todo este tipo de contenido. Y con más redes sociales nuevas. Sí, ¿no? Exacto, no. Entonces cada que podemos nosotros tratamos de compartir el evangelio por medio de las redes sociales, el tratar de poder ayudar, aunque sea con una cita. ¿Por qué? Porque a mí me pasó. A mí alguien que dejó una cita bíblica me fue de bendición en su momento para poder yo estar ahora y predicar la palabra de Dios y ayudar a quien necesite. Entonces, mi consejo sería que si tú estás ahorita actualmente pasando un proceso de lucha, de depresión, de duda, no tengas miedo en acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender que todo lo que está aquí es pasajero, todo esto es material, pero el día que vayamos temporal. Es material y temporal, exactamente. Sí. Pero cuando realmente nos pasa una prueba, una situación, todos nos dejan, parece que ahí ya no tenemos amigos, no nada. Pero ¿sabe quién fue el único que sí se quedó conmigo? Dios fue el único que se quedó conmigo y Dios fue el que me mandó a pesar de esa prueba, esa tribulación. En el momento que el peor ataque de ansiedad que me dio, yo recuerdo que a mí me dio como una parálisis temporal de minutos, en cuestión de mi mano y mi hombro, no podía moverme ni siquiera la pierna izquierda, todo ese la mitad del cuerpo se me paralizó y yo lloraba y yo decía, yo ya me voy a morir y yo ya esto. Entonces estaba escuchando cantos, pero no estaba escuchando cantos cristianos, estaba escuchando cantos de desamor porque yo estaba dolido en mi corazón. Entonces en eso se ponía un canto, mientras que yo estaba llorando, decía, yo me voy a morir, yo esto. Empezó un canto que empezó a decir, no morirás, sino que vivirás para haber cumplido el propósito de Dios en tu vida. Y yo decía, wow, Dios. O sea, no... Te seguía hablando, te seguía buscando. Sí, o sea, a pesar de que yo dudaba, Dios venía y me lo confirmaba una vez más. Entonces, tanto tú como yo que me estás escuchando, hemos sido escogidos por Dios para un propósito. Quizás ahorita no lo entendemos, de verdad, a veces no lo entendemos, no sabemos ni el por qué, pero sí es normal que dudes, sí es normal que tengas miedo, es normal todo esto, pero hay que aprender a descansar en Dios, hay que aprender a entregarlo a Dios y que Dios pueda obrar mediante su voluntad, porque es su voluntad, no la nuestra, y no es de que nuestra decisión de que, yo lo voy a hacer porque yo digo, no, es la voluntad de Dios y hay que aceptarlo, bueno o malo, hay que aceptarlo, porque dice su palabra que para los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Entonces, bueno o malo, sea lo que sea que venga, Dios nos va a ayudar y Dios nos va a hacer entender en esa situación el por qué y para qué y en qué nos va a ayudar el día de mañana.
así es, Jackie. Finalmente sabemos que el encuentro que tuviste con Jesucristo en su momento, que fue que la gracia de Dios Amén. arrasó tu vida y dijo que te amaba y Él pagó por todos los pecados presentes, pasados y futuros, y hoy te ha hecho libre. Amén. Y libre para proclamar el Evangelio. Así es, amén. Entonces yo sé que lo haces a través de las redes sociales. Te animo a que lo continúes haciendo para que más jóvenes puedan escuchar el amor de Dios que tiene para sus vidas. Y pues te agradezco esta tarde lluviosa con un poco de tormenta, pero estamos aquí muy, muy contentos de conocer esta parte de tu vida. Y muchas gracias, Jackie, de verdad. Al contrario, gracias a usted por darme la oportunidad también de hacer ruido, entre comillas, por este medio, porque sabemos que la palabra de Dios siempre nos va a alcanzar. Sea donde sea que estemos, sea donde sea que vayamos, Dios siempre nos va a alcanzar. Y si Dios ya nos escogió, tarde o temprano nos va a nosotros tocar, menguar para que Dios empiece a orar. Amén, amén. Pues hemos concluido con esta charla. Somos creados y redimidos, y muchas gracias por estar con nosotros.